Doctor, ¿va a tomar pasito? Sí, un pasito, sí. Al final le toma pasito. ¿Me ayudan a bajar las persianas, por favor? No sé qué son 3. Ariana, cierra. Ariana, voy a poner en vas a salir en YouTube. Jala un poquito para arriba y después están desarmando. El pasito lo vamos a dar al final con más tranquilidad. Por esta vez, generalmente se inicia. Hablaremos del tejido muscular. ¿Qué es el tejido muscular? Es uno de los 4 tejidos básicos que conocemos: epitelial, conectivo, nervioso y muscular. El tejido muscular está compuesto por fibras musculares. Las células propias del tejido muscular son los miocitos, miocitos, también llamadas fibras musculares. Estas fibras musculares se disponen de diferentes formas y la podemos dividir primero en 2 grupos y luego en 3 grupos. Los 2 grandes grupos del tejido muscular son músculo estriado y músculo liso. El músculo liso se llama así porque no tiene estrías, totalmente liso. El músculo estriado puede ser de 2 formas: estriado esquelético y estriado cardíaco. El estriado cardíaco lo veremos en el tejido de función 2. Hoy veremos tejido muscular, estriado esquelético y el músculo liso. ¿Bien? Okay. Acá están los 3 ejemplos de tejido muscular para darles un alcance global para luego ir desarrollándolos uno por uno con excepción del cardíaco. Entonces tenemos acá tejido muscular estriado. ¿Por qué es estriado? Porque tiene estrías, que son pequeños levantamientos de tejido, tanto en su forma longitudinal a lo largo de la fibra muscular como en su forma transversal. Entonces, acá vemos estrías. Estrías de tipo longitudinal y estrías transversales, lo que constituye músculo estriado esquelético. El músculo estriado esquelético tiene sus propias características. Vamos a ver de manera global características del músculo estriado esquelético, que reviste, como su nombre lo indica, el esqueleto de nuestro cuerpo: brazos, piernas, todo lo que sea voluntario. Nosotros voluntariamente utilizamos brazos, piernas, cuello, lengua. Todas esas fibras musculares serán estriadas esqueléticas. ¿Cuáles son otras características? Vamos a ver ya por las mismas fibras musculares. Ya hemos dicho que las fibras musculares o miocitos, vamos a llamarlos sinónimos, son las células propias de todos los tejidos musculares, de los 3 tipos. Bien, entonces vamos a ver que las fibras son largas, cilíndricas, como cilindros alargados, y están formadas por estrías que van en la misma dirección horizontal como vertical. Esas son las fibras. Los núcleos también difieren. Los 3 tipos tienen núcleos diferentes. Los núcleos en músculo estriado esquelético son núcleos periféricos, están en la periferia
núcleos periféricos. Los núcleos son aplanados, poco alargados, y son múltiples. Cada fibra muscular tiene múltiples núcleos, varios núcleos, vamos a llamarlo así, varios núcleos cada fibra. Esos núcleos están periféricamente, excéntricos, es decir, fuera del centro, en la periferia, son aplanados. Bien, ese es el músculo estriado esquelético. Ahora pasemos al músculo estriado cardíaco. También tiene estrías, tiene también alguna diferencia. Digamos aquí que las funciones del músculo son básicamente dos. Primero, contraerse. La fibra muscular se contrae para ejercer su función. Por ejemplo, el músculo cardíaco se contrae para bombear la sangre que llega al corazón. El músculo esquelético se contrae para efectuar los movimientos. El músculo esquelético comanda los movimientos de brazo, de cuello, voluntariamente. Uno moviliza voluntariamente gracias al músculo estriado esquelético. En el cardíaco, en el músculo cardíaco, igualmente es estriado. Tiene estrías longitudinales a lo largo y estrías transversales, por eso es estriado. Y además, los núcleos ya no son periféricos, sino núcleos centrales. Puede ser uno o dos núcleos, no más. Los núcleos del músculo estriado cardíaco están, digamos, revestidos en su parte más externa por una formación blanquecina que es glucógeno. El glucógeno envuelve al núcleo, ya sea un núcleo o dos núcleos. Glucógeno dándole una capa circular a cada núcleo. Y bueno, otra característica es que tiene en toda la longitud de la fibra muscular algunas zonas que acá no se ven bien por demasiada luz que tenemos en este momento, lo que se llama los discos intercalares. Los discos intercalares, si ustedes pueden ver desde sus asientos, son formaciones transversales como escaleritas, por eso se llaman discos intercalares, o también se le llaman formaciones escaleriformes, más discos intercalares, y que están cada cierto tramo presentes para darle una mayor velocidad a, digamos, a la conducción del impulso cardíaco. Y las fibras las une una con otras, estos discos intercalares. Y pasamos al músculo liso. El músculo liso ya no tiene estrías, por eso se llama liso. El músculo liso reviste gran parte de los órganos de nuestro organismo, básicamente los órganos huecos, como esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, vejiga, vesícula biliar. La parte de estos órganos huecos, la parte interna es hueca, y la parte externa que rodea a la cavidad se llama pared. Todo órgano que tenga una cavidad, la parte sólida que envuelve esa cavidad se llama pared. Y esa pared está constituida por músculo liso. ¿Cuáles son las características? También el músculo liso vamos a tener debajo de la piel, vamos a tener músculo liso en los vasos sanguíneos. Todos músculo liso. Otras características del músculo liso son sus núcleos. Es un solo núcleo en la parte central. En la parte central está el núcleo. Ese núcleo tiene una forma ovoide o alargada y termina adelgazadamente en punta los núcleos. La parte central un poquito gruesa y se va adelgazando en los extremos. Característica. Un solo núcleo central. Bien, vamos a continuar con la siguiente. Entonces, vamos a ver el resumen de lo que hemos dicho, está aquí. Fibra muscular en general, pero aquí estamos viendo fibra muscular esquelética estriada. Pero generalidades. ¿Qué generalidades vamos a hablar de fibras musculares?
sobre estas fibras musculares estriadas esqueléticas. Bien, la fibra muscular, también llamada célula muscular o miocito, es la unidad estructural y funcional del músculo en sus tres tipos, tanto el músculo esquelético, el músculo cardíaco, como también el músculo liso, tienen fibras musculares que son sus células llamadas miocitos. Los tres nombres se encuentran por igual. Bien, se especializan en la contracción y en el movimiento. La imagen muestra fibras musculares estriadas esqueléticas. También quiero decirles, antes de observar la lámina, que las fibras musculares pueden estar en dos disposiciones. En corte longitudinal, cuando lo vemos a lo largo de la fibra muscular. Pero este corte longitudinal no siempre está presente. Incluso en la misma lámina, en la misma diapositiva, podemos ver el tejido muscular, cualquiera que este sea, en cualquiera de sus dos cortes. Corte longitudinal o, como acá, corte transversal, donde vemos atravesado la fibra muscular. Es decir, no se encuentran de esta manera, forma longitudinal, sino que entre las fibras musculares algunas van a venir longitudinalmente a lo largo y otras van a venir, en vez de estar así para arriba, están de esta manera. O sea, por ejemplo, si esta es la fibra muscular, algunas veces la vemos así, solamente con esta parte, y todo lo demás está por detrás y no se observa. Entonces, esto es lo que estamos viendo en corte transversal, con núcleos, miren, núcleos periféricos, son varios núcleos periféricos, o sea, por los costados, por los lados, excéntrico, fuera del centro. También tendríamos que ver aquí las estrías que sí se ven, miren ustedes, estrías longitudinales y estrías transversales. Acá tenemos entonces corte transversal también, como pueden ver ustedes, fibras musculares en corte transversal, y vemos cómo están los núcleos periféricos, núcleo periférico. Estas fibras musculares no se encuentran apretadas, juntas, ¿no? Están separadas por tejido conectivo. Por ejemplo, acá es un tejido conectivo con fibras elásticas, fibras colágenas, vasos sanguíneos y adipocitos. Esto se denomina perimicio. Ya lo veremos mejor en siguientes diapositivas. Y acá también tenemos tejido conectivo. Esta es una fibra muscular o una fibra muscular. Cada una de estas formaciones son fibras musculares. Estas fibras musculares se agrupan en grupos de fibras musculares. ¿Cómo se denominan? Fascículos musculares. Muy bien. Ya lo veremos mejor, digamos, con una mejor proyección en las siguientes. Algunos nombres. En el tejido muscular cambian de nombre muchas de sus estructuras, como la membrana celular, o sea, la membrana celular se llamará sarcolema. Ya no llamamos membrana celular en músculo, como membrana celular, sino sarcolema. El prefijo sarco significa músculo. El sarcolema es la membrana celular o plasmalema, o membrana celular es lo mismo, o membrana plasmática de la fibra muscular. Y sarcoplasma es el citoplasma. Si queremos hablar del citoplasma de fibra muscular, diremos sarcoplasma. Entonces tenemos acá sarcoplasma, sarcolema. Bien, ahora, la unidad estructural y funcional de la contracción muscular se llama sarcómera. ¿Qué es una sarcómera? Es la unidad estructural y funcional de la contracción muscular, en la cual está constituido, cada fibra muscular tiene en su interior miofibrillas, que son pequeñas formaciones compuestas de dos tipos de proteínas, actina y miosina. La actina y miosina son dos proteínas que presentan las fibras musculares y que interactúan entre ellas
formando la sarcómera. Entonces aquí vemos una introducción, porque más adelante veremos láminas parecidas con estos dibujos, pero ya con todas las estructuras completas. Una sarcómera está constituida por, miren esta banda de un verde claro, con otra banda de verde claro. Una sarcómera se encuentra entre una línea Z y la siguiente línea Z, dejando en este trayecto entre una y otra línea Z todas estas estructuras de la sarcómera. Entonces, en esta sarcómera estamos viendo el sarcolema. Tenemos aquí el sarcoplasma. Muy bien. Y tenemos también las proteínas contráctiles que se llaman. Aquí tenemos actina, y más gruesa, miosina. Actina, miosina. Proteínas contráctiles. También cambian de nombre, por ejemplo, las organelas. Una organela muy importante para la contracción muscular, el tejido muscular, es el retículo endoplasmático liso. Ese retículo endoplasmático liso en tejido muscular se llamará retículo sarcoplasmático, y se encuentra aquí en estas zonas. Este es el retículo en inglés, retículo sarcoplásmico. Sarcoplásmico o sarcoplasmático. Muy bien. ¿Y para qué sirve el retículo sarcoplásmico? Para almacenamiento del calcio. Entonces, una contracción muscular, eléctrica y cardíaca también, pero hablemos de eléctrico ahora, es factible solamente si se hallan estos elementos: las proteínas actina y miosina, el ion calcio. El ion calcio va a llegar desde la sangre, se va a captar hacia cada uno de los miles de sarcómeras y va a ingresar el ion calcio por acá, una vez que se capta, por este túnel, por este túbulo, se llama túbulo transverso o túbulo T. Ingresa el calcio captado de la sangre por acá, por este túbulo T, o túbulo transverso, T de transverso, y se va a almacenar en esas cisternas. Estas son cisternas de el ion calcio, donde se almacena aquí y aquí también, por dos lados. Entonces, en resumen, esto es una sarcómera. La sarcómera está constituida desde una línea Z a la siguiente línea Z de las miofibrillas. Las miofibrillas son pequeñas estructuras que se encuentran dentro de la fibra muscular, y las miofibrillas están conformadas por dos proteínas, básicamente actina y miosina. Muy bien. Entonces pasaremos a la siguiente diapositiva. Vamos a repetirla con ya, digamos, más leyendas y una explicación adicional. Entonces ya hemos dicho que las fibras musculares se encuentran en dos posiciones: fibras musculares en posición longitudinal o corte longitudinal y corte transversal. Es un corte transversal, son las mismas fibras, pero la vemos de esta manera: solamente el borde, solamente los bordes de las fibras, y acá la fibra completa. Y aquí lo vemos mejor: esta fibra muscular estriada esquelética a lo largo, corte longitudinal a lo largo. Acá podemos apreciar con bastante simplicidad las estrías transversales, estrías longitudinales. Vemos los núcleos periféricos, que son varios, son núcleos aplanados, un poco alargados, porque sean aplanados los núcleos, que no son centrales, sino periféricos, y las estrías se ven con bastante facilidad. Entre fibra muscular y fibra muscular hay unos espacios ocupados por tejido conectivo laxo que contienen
este tejido conectivo lazo, vasos sanguíneos, algunas fibras elásticas, algunas fibras colágenas, adipocitos. En estas zonas de tejido conectivo que tienen sus nombres. Ya vamos a ver lo que es un epimicio, perimicio y endomicio. Entonces, sigamos viendo fibras musculares. Fibras musculares, acá están las estrías de las fibras musculares, estrías transversales. Acá tenemos el espacio del tejido conectivo que separa una fibra de otra fibra. Bien, fibras musculares en corte longitudinal, fibras musculares en corte transversal. Diferentes cortes que pueden estar incluso uno, ¿no es cierto? Acá un longitudinal, acá un transversal, otro transversal, y puede aparecer un longitudinal por debajo. Porque esas fibras musculares, para una mejor posición, estar más fuertes, se entrecruzan entre ellas, los dos tipos de cortes. Acá están en corte longitudinal, observamos las estrías, observamos los núcleos periféricos, entre otros. Entonces, fascículo muscular hemos dicho que se trata de un conjunto de varias fibras musculares. Fascículo muscular. Aquí vemos, este es un fascículo muscular. El corte transversal. ¿Por qué es un fascículo? Porque es la unión de varios o muchas fibras musculares. Acá habrá otro fascículo. En corte longitudinal también podemos ver fascículos. ¿Qué separan los fascículos? Los separa tejido conectivo, ¿cierto? Esto se llamará entonces perimicio. Perimicio. El músculo en general también tiene un tejido conectivo que envuelve a todo el músculo y se denomina epimicio. Este músculo está dividido en varios fascículos. Este es uno, otro fascículo y muchos más fascículos. El músculo tiene fascículos. Y es cada fascículo envuelto por el perimicio. Y dentro de cada fascículo que encontramos, fibras musculares con sus miofibrillas en el interior. Y están envueltos por el endomisio. Acá tenemos una fibra muscular. La fibra muscular está constituida por fascículos, estos son fascículos. La fibra muscular estará envuelta por el epimicio. Acá hay un tejido conectivo que envuelve a todo el músculo y es el epimicio. Dentro de este músculo encontraremos fascículos musculares. Cada fascículo muscular envuelto por el perimicio. Y dentro de cada fascículo habrá múltiples fibras musculares envueltas por el endomisio. Si uno de estos, cualquiera de estos fascículos lo sacamos hacia la parte externa, como abriendo un cajón por decir, vamos a encontrar varias fibras musculares, de las cuales extraemos una fibra muscular que está aquí. Esta fibra muscular la agrandamos y vemos que tiene sus núcleos periféricos y tiene en su parte interna las miofibrillas. Envolturas de tejido conectivo. Todo el músculo lo envuelve el epimicio, envoltura del músculo en total. Tejido conectivo denso, colagenoso. El músculo está conformado por fascículos. Acá este fascículo estará envuelto por el perimicio. Y cada uno de los diferentes fibras musculares estará envuelto por el endomisio. Y no son fibras colágenas, sino son fibras reticulares, que son fibras más delgaditas, porque las fibras musculares son bastante pequeñitas, entonces necesita una envoltura más delgada, ¿no? Que es las fibras reticulares, ya no colágenas. Tenemos el epimicio, que envuelve el músculo completo. Cada fascículo lo envuelve el perimicio, que es un fascículo.
perimicio y cada uno de las fibras musculares envueltas por el perimicio. Todos son tejidos conectivos de más gruesos a más finos, como el tejido de fibra reticular. Bueno, aquí dice cortes transversales, corte transversal, porque vemos así, de una manera transversal, un músculo estriado esquelético en el que se observan las tres envolturas de tejido conectivo, el perimicio, flechas, el perimicio está acá con flechas, y el endomicio con puntas de flecha, ¿no? El endomicio. Okay. Entonces, todas estas fibras musculares están, digamos, divididas y están protegidas por una membrana celular que se denomina lámina externa, es la membrana basal de la fibra muscular. ¿De qué está compuesta la lámina externa, la membrana basal? Por el endomicio, que son endomicio, fibras reticulares, ya hemos dicho, pero además hay unos compuestos lúcidos, o sea, azúcares. ¿Qué azúcares encontramos también en la lámina externa, que es la membrana basal de la fibra muscular? Encontramos glucosaminoglicanos, algunos azúcares simples y azúcares un poco más complejos, como son los polisacáridos. Entonces, estos azúcares más las fibras reticulares conforman la lámina externa o membrana basal de la fibra muscular. Acá lo vemos con una coloración especial, membrana basal de esta fibra muscular, y así, membrana basal, membrana basal. Bueno, este jovencito, no digamos que sea muy delgado, sin embargo, tiene fibras musculares normales en corte transversal. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando uno trabaja mucho o demasiado las fibras musculares, estas no se multiplican, sino se agrandan. Ese agrandamiento de la fibra muscular se denomina hipertrofia. Entonces son más grandes las fibras musculares. Se han hipertrofiado. Cada fibra muscular contiene finas fibrillas. Estos puntitos que ven acá se ven mejor, estos puntitos son las miofibrillas que están dentro de cualquiera de las fibras musculares. Estas miofibrillas tienen aquí las dos proteínas actina y miosina que van a actuar para la contracción muscular. Igual acá tenemos corte transversal de fibras musculares esqueléticas que están con mayor aumento. Podemos ver, miren ustedes, las miofibrillas abundantes. Núcleos periféricos, como siempre. También en corte transversal, núcleos periféricos. Músculo estriado esquelético, miofibrillas con zonas de diferentes índices de refracción, por eso que unas zonas son más claras que otras. El índice de refracción es los cambios que pueden ocurrir por el paso de la luz en, digamos, tejidos semitransparentes, refracción de la luz, que se pueden observar acá las miofibrillas. Ahora vamos a ver una explicación que se trata ya dentro de la fibra muscular, las sarcómeras. Había dicho que en un dibujo anterior que una sarcómera, primero, es la unidad estructural y funcional de la contracción muscular. En el segundo término habíamos dicho que estas sarcómeras se encuentran entre una línea Z y otra línea Z. Hablaremos de las líneas. Las fibras musculares están constituidas por bandas y por líneas. Las estrías, es decir, la composición de actina y miosina. Lo explicamos de esta manera. Acá tenemos 1, 2, 3 fibras musculares. Recuerden ustedes, las fibras musculares están separadas por tejido conectivo, en este caso sería el endomicio. Este es un núcleo que no está con mayor aumento, los núcleos se vuelven aplanados, alargados, periféricos. Muy bien. Vamos a ver entonces. Estas son fibras musculares que contienen, cada fibra que tienen, miofibrillas.
Las miofibrillas contienen actina y miosina, pero la actina y miosina no están dispersas, están organizadas en bandas y líneas. Bandas, tenemos banda oscura, llamada banda A, banda oscura. La banda clara es la banda I, banda clara. La sarcómera es el centro de cada banda I. Esta es una sarcómera, perdón, esta es una línea Z, otra línea Z acá. La línea Z en algunos textos también se llama disco Z. Viene a ser lo mismo, o disco Z o línea Z. Acá lo trataremos como línea Z. Entonces, repito, bandas A oscuras. ¿Qué contienen las bandas A oscuras? Actina y miosina, los dos, un poco de cada una. Y la banda clara es la banda I. ¿Qué contiene? Solo actina. Solo actina tiene la banda I. Cada banda I tiene en el centro una línea Z. Esta es una banda clara I con su línea Z en el medio. Esta otra es otra banda clara I con su línea Z en el centro. Una sarcómera será ese espacio recorrido entre una línea Z y la siguiente línea Z. Esto es una sarcómera. Acá habrá otra sarcómera, otra y así. Entonces, línea Z. Entonces acá yo le he puesto lo siguiente. Sarcómera, unidad estructural y funcional de la miofibrilla y de la contracción muscular. Primer punto. Segundo punto. Mide 2 micras y media. Cada sarcómera se encuentra entre dos líneas Z. Una línea Z y otra línea Z, sarcómera. Presenta, estamos hablando de la sarcómera, bandas oscuras A, bandas claras I. Al centro de la banda sí están las líneas Z. Las bandas claras tienen otra banda en el centro y en el centro de la otra banda, que es la banda H, encontraremos otra línea, línea M. Pero eso ya es para una explicación en la clase teórica. Línea M. Había dicho que las bandas oscuras tienen tanto actina como miosina, mientras que las bandas claras sí solo tienen actina. Entonces aquí vamos a ver ya con una comprensión mejor de lo dicho, la misma imagen, con un poco más de vivienda y con una segunda explicación. Una sarcómera está constituida por entre una línea Z y la siguiente línea Z, en verde, las dos líneas Z. Habíamos dicho que la línea Z se está en la mitad de la banda I. Entonces esta banda I está partida en dos, porque acá falta terminar la banda I. Y acá también falta terminar la banda I, pero no interesa en el dibujo y en la explicación, porque vamos a hablar de la línea Z, la sarcómera. Una sarcómera está entre una línea Z y la siguiente línea Z. Y la otra mitad de la línea de la banda I será parte de la siguiente sarcómera. Correcto. Entonces, ¿qué encontramos dentro de la sarcómera? Bueno, sus constituyentes, que son el sarcoplasma, tenemos el retículo sarcoplásmico dentro del plasma la membrana celular, y este es el citoplasma, sarcoplasma, perdón, me había olvidado el término. Ok, sarcolema, sarcoplasma. Sobre el sarcoplasma encontramos el retículo sarcoplasmático, que es en realidad lo que corresponde al retículo endoplasmático liso normal que nosotros conocemos, pero que se convierte en retículo sarcoplásmico cuando se trata de fibras musculares. Entonces, la repetición es que desde los vasos sanguíneos, desde el plasma de los vasos sanguíneos, vamos a ver que se captura, se atrae, vamos a llamarla de esa manera, el ion calcio, para que el ion calcio pase a la sarcómera y pasa a través de estos túbulos transversos, túbulos T, que van a almacenarse en estos retículos de contacto, mejor llamados como
cisternas terminales. Cisternas terminales. Dos cisternas terminales por acá y dos cisternas terminales por acá. La línea Z acá arriba. Acá tenemos la entrada también del ion calcio por acá. El ion calcio se almacena primeramente en estas cisternas terminales para luego pasar al retículo sarcoplástico. Aquí también termina de almacenarse. Y una vez almacenado en el sarcoplasma, en cada contracción muscular que haya, este sarcoplasma va a dosificar su contenido de ion calcio, no lo va a sacar de inmediato, dosifica para la contracción muscular, emitiendo poco de ion calcio. Sin embargo, van a entrar siempre, ¿no? Este es una entrada y salida continua, ¿cierto? Bien. Recordemos que estos filamentos de proteína, llamado actina, y estos son filamentos de proteína, llamado miosina, que también participan porque son elementos importantes en la contracción muscular. La contracción muscular entonces hasta acá está guiada por la ion calcio, por la actina y la miosina, y terminaremos explicando lo último, que va a ser la placa motora terminal. Más fibras musculares estriadas esqueléticas. En corte longitudinal, y aquí lo vemos que están adheridas a hueso también a través de los tendones. Fibras musculares lisas, corte transversal, donde observamos, como está en un aumento bastante considerable, las miofibrosis. Nuevamente, fibras musculares estriadas, que son de tipo esquelético, y lo sabemos por los núcleos periféricos, por las estrías. Definitivamente no es músculo liso, entonces para diferenciar, primero que tiene que ver, ¿tiene estrías o no tiene estrías? Si tiene estrías, eliminamos al músculo liso. Y si no tiene estrías, definitivamente es músculo liso. Ahora, pero si tiene estrías, puede ser músculo estriado esquelético o músculo estriado cardíaco. La disposición de los núcleos nos saca la duda, ¿no es cierto? Los núcleos en el músculo esquelético, los núcleos serán periféricos, numerosos, serán aplanados, mientras que en las fibras musculares cardíacas, que también tienen estrías, pues los núcleos son centrales, uno o máximo dos núcleos rodeados por glucógeno, y se ven con bastante nitidez esas estructuras que están en cada cierto tramo de la fibra muscular, que son las estrías escaleriformes, o también se llaman esos contornos de las fibras musculares cardíacas, que son, a ver, ya me olvidé, de acá me acuerdo. ¿Qué recuerdan ustedes de la fibra cardíaca que tienen sus, tengo que recordarlo en este momento? Estrías escaleriformes también se denominan, pero hay un sinónimo más conocido que estrías escaleriformes, ya lo dije, pero no lo recuerdo en este momento. Bien, acá fácilmente vemos los núcleos periféricos, las estrías. Estas estrías de su doble formación, ¿no? Longitudinales y transversales. Nuevamente, fibras musculares estriadas esqueléticas. Ahora hablemos de la placa motora terminal. Este término, placa motora terminal, también interviene en la contracción muscular. Entonces son tres elementos que tenemos que ver, ¿cierto? El ion calcio, tenemos que ver las proteínas, actina, miosina, y tenemos que ver la placa motora terminal. ¿Qué es una placa motora terminal? Es la conjunción de axones del sistema nervioso periférico, axones motores del sistema nervioso periférico, que llegan sobre la superficie de las fibras musculares
para hacer contacto con la fibra muscular, estos axones motores. Y al hacer contacto se forma la placa motora terminal. Este es el axón, un axón mielinizado. Acá tenemos la vaina de mielina y acá tenemos la célula de Schwann. La célula de Schwann son células que están sobre los axones y son los que elaboran la mielina, la célula de Schwann. Elaboran la mielina, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase práctica, que va a ser tejido nervioso. La mielina la elabora la célula de Schwann, pero en los nervios periféricos. En el sistema nervioso central, la mielina la elabora los oligodendrocitos. Muy bien, entonces tenemos acá, este es la terminación nerviosa, el axón con su mielina, y que tiene sus prolongaciones. Estas prolongaciones del axón se van a posar sobre las fibras musculares. Miren, estas son las fibras musculares. Acá se observa con bastante nitidez las miofibrillas de estas fibras musculares. Son los axones que van a llegar desde el sistema nervioso periférico, llegan y se posan sobre las fibras musculares esqueléticas, hacen contacto, forman la placa motora terminal, y entonces termina por formarse ya la contracción muscular, también con el aporte de calcio y actinemiosidina. Tenemos el axón que llega sobre la superficie de la fibra muscular esquelética, haciendo contacto, formando la placa motora terminal. Tenemos numerosas fibras musculares estriadas esqueléticas, sobre ellas llegan haces, grupos de axones que se van a bifurcar para que cada axón, un solo axón sobre cada fibra muscular, formando la placa motora terminal. Acá de la misma manera. Bueno, aquí tenemos otra estructura que se llama uso muscular. Ya lo veremos más adelante. También está presente entre las fibras musculares esqueléticas el uso muscular. Pero sigamos viendo los haces de fibras nerviosas, que son los axones que llegan hacia la superficie de la fibra muscular estriada esquelética, formando entonces la placa motora terminal. Son las miofibrillas de la fibra. Acá está en inglés, placa motora terminal. Y seguimos viendo más axones que están llegando sobre la superficie de las fibras musculares estriadas esqueléticas. Igualmente por acá vienen en grupo, pero se separan para dirigirse un axón sobre una diferente fibra muscular. Acá de la misma manera, ¿no? Son los manojos, los haces de axones. Se sueltan para individualizarse sobre cada fibra muscular esquelética. Hace axones nerviosos, están los axones y van a ocupar la placa motora terminal. Ahora vamos a ver otro término, otra estructura que la vimos, digamos, ocasionalmente en una lámina más anterior, que son los usos musculares, uso con H. ¿Qué es un uso muscular? Son estructuras que se encuentran entre las fibras musculares estriadas esqueléticas, por ahí están entreverados entre un grupo de fibras musculares esqueléticas va a tener su uso muscular en el centro, otro grupo tendrá su uso muscular. ¿Y cuál es la función de estos usos musculares? La función de los usos musculares va a ser controlar la elongación de la fibra muscular. Para que una fibra muscular se contraiga verdaderamente, tiene que estirarse, tiene que elongarse. Esa acción de elongación lo va a comandar este uso muscular, que tiene conexión también con axones del nervio periférico que se encuentran dentro del uso muscular.
Entonces, este es el dibujo ya de la ultraestructura del uso muscular. Básicamente encontramos por fuera una cápsula, una doble cápsula, una segunda cápsula por acá, una cápsula interna. Y lo importante, todo es importante por supuesto, lo más importante sí son estas fibras musculares parecidas a estas fibras musculares externas. Estas son fibras musculares estriadas esqueléticas, cualquiera de ellas, que ya las conocemos y las hemos desarrollado en su momento. Pero entre estas fibras musculares se van a encontrar, por ejemplo, estas son las fibras musculares, uso muscular entre fibras musculares estriadas esqueléticas. Tiene forma de uso, un uso es así, ¿cierto? Entonces, este uso muscular tiene aquí unas fibras musculares especializadas, parecidas a estas, pero que se han especializado, son más pequeñas, tienen las mismas condiciones de fibras musculares estriadas esqueléticas, porque tienen sus núcleos periféricos, pero son pequeñitas, y son, se le llama fibras intrafusales. ¿Por qué intrafusales? Porque están dentro del uso. Y a estas fibras, ¿cómo se le llamarán? Extrafusales, porque están fuera del uso. Fibras intrafusales, fibras extrafusales. Estas fibras intrafusales están acompañadas de una zona, digamos que es un sector vacío aparentemente, que se llama espacio intrafusal. Este es el espacio intrafusal. Por aquí se colocan algunas conexiones, axones con sus, respectivos células de Schwann que elaboran la mielina, que recubre el axón. Uso muscular, acá tenemos el uso muscular entre las fibras musculares. Esta vez las fibras musculares la vemos en corte transversal de las fibras musculares. Tenemos la cápsula de tejido conectivo alrededor. Por dentro, estas fibras musculares estriadas esqueléticas especializadas, que han sido modificadas para efectuar esa función de elongación de las fibras musculares para que la contracción sea buena. Ok. Este es el espacio intrafusal. Estas son las fibras extrafusales, por fuera del uso. Dentro del uso, fibras intrafusales. Y tenemos aquí una pequeña conexión del sistema nervioso periférico, donde ha ingresado en cada uno de estos usos un axón con su célula de Schwann. Cuando el músculo se estira o se elonga, que son sinónimos, habitualmente experimenta una contracción, reflejo de estiramiento. Esta respuesta propioceptiva, ¿qué es propioceptiva? Percepción de movimiento, la inicia el uso muscular. Uso muscular con su cápsula, con sus células musculares, fibras musculares, estriadas esqueléticas intrafusales, espacio intrafusal, y por ahí vamos a ver la conexión nerviosa del nervio periférico con su axón y su célula de Schwann. Estas son las fibras extrafusales. Cápsula alrededor. Tenemos aquí las fibras musculares intrafusales. Tenemos acá la conexión nerviosa con el axón y su célula de Schwann que elaboran células musculares o fibras musculares extrafusales. Aquí tenemos ya con leyenda incluso fibras musculares intrafusales, 1, 2 cápsulas del uso neuromuscular, 3 espacio intrafusal, 4 células de Schwann de un axón mimetizado aferente, 5 fibras musculares estriadas esqueléticas extrafusales por fuera, que son las que conocemos nosotros. Acá tenemos un uso muscular entre fibras musculares estriadas esqueléticas extrafusales, otra, acá hay 2, incluso, 1, 2. Otra más pequeña por acá, en corte transversal. Acá vemos fibras musculares, corte transversal, nada de que ver bien. Vean,
conservan sus núcleos periféricos. Terminamos con músculo liso. Músculo liso es liso porque no tiene estrías, son fibras musculares cortas, que no son alargadas ni cilíndricas como son las fibras musculares esqueléticas, son cortas, tienen una parte central de la fibra muscular un poco más ancha y se va adelgazando en los extremos. Un solo núcleo central, ovoide o alargado, fibras musculares que pueden verse en los dos cortes, corte transversal o corte longitudinal. Este es un corte longitudinal, también separados por tejido conectivo, ¿cierto? Siempre hay tejido conectivo porque aquí es donde se colocan los vasos sanguíneos, las fibras adipocitas. Músculo liso, corte longitudinal y corte transversal. También corte transversal en músculo liso. En la misma lámina, contiguamente pueden verse los dos tipos de corte. A lo largo, un solo núcleo central, alargado, a veces ovoide, los extremos adelgazados, no tiene estas fibras musculares, no tienen estrías, y acá en corte transversal. Vamos a ver qué dice acá. El músculo liso no posee estrías, son fibras musculares cortas, extremos adelgazados, un solo núcleo central, se ubica en la pared. ¿Dónde se ubica? En la pared de los órganos huecos, el esófago, el estómago, los granos, el hueso, la vejiga axilaria, todo órgano hueco que conozcan. Y también el útero, también por supuesto el útero, vamos a ver al final del útero, fibras musculares lisas. También se ubican en las paredes de los vasos sanguíneos y también en la parte inferior de la dermis. Dibujo, corte longitudinal, extremos adelgazados, un solo núcleo alargado en el centro. Y en corte transversal se ven así, redondos, con el núcleo central siempre. Corte longitudinal, todo el resto es corte transversal. Corte longitudinal, no hay estrías, son fibras musculares cortas, tienen núcleos únicos, centrales, alargados, y terminan en punta de las células. Acá lo mismo, fibras musculares lisas. Lisas las fibras musculares, el músculo liso, en corte longitudinal y en corte transversal. Bien, vamos a ver una imagen en la cual llega una señora de la media, 40 años, vamos a llamar más o menos esa edad, a la emergencia o al consultorio porque tiene un tumor de hace un tiempo atrás. Ese tumor ha ido creciendo, no cree que es bebé lo que está en su vientre. Se empieza, claro, también los médicos que es un tumor. Los tumores pueden ser benignos o pueden ser malignos. Entonces, se hacen los exámenes previos y se detecta que es un tumor abdominal, aparentemente benigno, pero hay que sacarlo. Hay que hacer una extirpación del tumor. Probablemente un mioma o leiomioma, que es un tumor benigno de músculo liso. Acá está el fondo uterino, siempre el fondo está hacia adelante. Ya veremos en el capítulo de aparato reproductor femenino como el fondo del útero está más arriba, ¿no es cierto? El fondo va creciendo hacia arriba en la mujer que está. Entonces, se extirpa el tumor, miren ustedes, un tumor voluminoso, 30 o más kilos de peso. Y se ha visto, luego de los exámenes de la anatomía patológica que se trata de un leiomioma. ¿Qué es leiomioma? Leio es un prefijo que significa liso. Mio, músculo. Oma, tumor. Tumor de músculo liso. Entonces el músculo liso ha crecido, se ha reproducido, ha formado una tumoración extensa y claro, a partir del útero ha crecido el tumor dependiente del útero y eso es lo que se ha estimado.
Entonces los leiomiomas, vamos a ver el útero acá. Este es el cuello uterino, cervix, se le llama cervix. Este es el cuerpo del útero. Hay tres tipos de tumores de miomas o de leiomiomas. El leiomioma que es subseroso, que está por fuera, adherido al útero, pero por fuera. Intramural, dentro del músculo propio del útero. O sea, de las tiras musculares lisas. O submucoso cuando está dentro de la cavidad uterina, que hace contacto con el endometrio. Cuando hace contacto con el endometrio, ya esos tumores, siendo benignos, pueden producir incluso sangrados extensos, sangrados muy graves, anemias severas, o también afecta a la reproducción. Mujeres jóvenes que quieren tener sus hijos, pues estando implantados en útero los tumores, no van a permitir la migración ahí. Bien, hemos terminado alumnos, vamos al pasito rápidamente. Estamos muy